Hoy voy a ir de nuevo con la práctica que sé que para muchos es irritante, no es muy simpática, que es un poco bajar la vista para dar lectura a un texto que considero es digno de ser compartido. Porque podemos dar muchas lecturas, muchas interpretaciones respecto a lo que pasa en Uruguay. Podemos, ya lo hicimos varias veces, pero se puede todo eso reevaluar, se puede revalorizar, se puede inclusive replantear la manera de exhibir, de desarrollar un informe periodístico de la historia de la decadencia de la institucionalidad uruguaya, de la decadencia del Estado de Derecho uruguayo, del desmantelamiento, de la usurpación de los valores de nuestra democracia republicana en un largo proceso histórico que obedece a estrategias políticas, a ingenierías políticas que han logrado ya convertir a nuestro Estado en un Estado corporativo de tres grandes corporaciones, pero bajo un claro sello ideológico, el socialismo, que todavía simula ser una democracia que respeta el derecho de propiedad, que respeta los derechos universales, inalienables, inherentes a la condición humana que nuestra Constitución reconoce en el artículo 7, es decir, el derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. El libre emprendimiento, artículo 36, los derechos de la familia, artículos 40, 41 y 42, el debido proceso con las garantías probatorias y los jueces técnicos, suprapartes, imparciales, separación de poderes, todo eso ya no está en el Estado de Derecho, es decir, el Estado de Derecho uruguayo ya no está. Hay un Estado ideológico, un Estado político, con una legislación arbitraria, política, ajustada a las coyunturas, a las conveniencias, y se da incluso lo que manifestó con total sinceridad y por supuesto que con brutalidad total el falso economista Daniel Olesker cuando se le preguntó en un canal de televisión respecto a la situación ilegítima y constitucional de la presidencia de Álvaro Danza en ACE a través de un dictamen político, de una especie de consejo político que le dijo la JUTEP al presidente que Álvaro Danza no presentaba ninguna inhibición, ninguna prohibición constitucional para ocupar ese cargo cuando es todo lo contrario, cuando a texto expreso la Constitución en los incisos 1 y 3 del artículo 200 le prohíbe a la situación jurídica de Álvaro Danza que ocupe ese cargo de presidente y se lo prohíbe el presidente, que designe a una persona bajo la situación jurídica de Álvaro Danza porque responde precisamente a la inhibición o prohibición para ocupar ese cargo, dado que Álvaro Danza desarrolla actividad profesional en la medicina que está directa o indirectamente vinculada a la actividad de esta institución del Estado que él ahora preside, como lo es el Servicio Descentralizado de Salud, ACE. Que hay un montón de cosas que te voy a comentar en otra oportunidad respecto al desastre que se está haciendo, también con subsidios, más y más subsidios como políticas estructurales que incrementan el gasto público, porque a su vez el gasto público está concebido también como una estrategia política y el déficit fiscal como un déficit estructural necesario para el Estado desde este modelo político ideológico que es el socialismo, con el cual ha convenido todo el sistema político en desarrollarlo a partir de aquella primera presidencia democrática después de la dictadura, como lo fue la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti. Pero no voy a entrar en ese tema, es enorme, ya lo hemos tratado. Pero te digo que todo ese proceso puede llevarse a cabo en una entrega periodística importante, en un libro, cosa que estoy haciendo, desarrollando toda la cronología de esos hechos, toda la fenomenología que puedo captar, todo lo que logro reunir de esos fenómenos políticos, de esos hechos, como si fuera un hito de obra, ¿viste? Ya que está tan de moda hablar de los contratos de obra y los hitos de obra, bueno, que son los momentos, esos espacios en el tiempo, esos lapsos en los cuales hay partes que se van construyendo de un todo. Bueno, están todos esos hitos de memoria, de un proceso histórico, de una cronología que va construyendo
un todo ideológico usurpador de nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia, que es el socialismo comunista, que va logrando el Partido Comunista del Uruguay a través de su instrumento político, como lo es el Frente Amplio, y de su instrumento sindical, connatural y congénito, como lo es el PIT-CNT, todo ello, además, cobijado, instruido, preparado por la internacional comunista llamada Foro de San Pablo. Pero te voy a leer este artículo que escribió un amigo que da otro enfoque muy interesante respecto a lo que está pasando en Uruguay. Todo este deterioro político, institucional, económico, social, cultural. Y dice lo siguiente, dice, el fácil derrotero a la decadencia. ¿Cómo iniciar el análisis de los sucesos políticos de nuestro país para lograr alguna explicación lógica de la pobre actualidad? Qué pregunta, ¿no? Y da lugar a todo esto que te decía. Indefectiblemente debemos trasladarnos al hecho iniciador de la mentirosa historia reciente, cuando un declamador de impostada voz, que recitaba párrafos escritos por los mismos que con su incapacidad propiciaron la escalada terrorista contra una tan imperfecta como real democracia, ahí, como por arte de magia, cambiaron asesinatos, secuestros, robos y cualquier otro acto de barbarie terrorista por un perdón hacia dignos ciudadanos, víctimas de su integridad moral y altivez cívica, privados de su libertad por causa de sus ideas. Los mártires, agrego yo, los nobles y altivos mártires, víctimas de prisiones, de encarcelamiento, por su noble causa popular. Qué regocijo de una manada arriada con el fin de demostrar el clamor del río de la libertad, que más se pareció a un acto sindicalista, comunista, que a un fervor patriótico espontáneo. ¿Cómo explicar esa falsedad ética y moral? Y creo que la explicación surge por sí sola. No importaba que hubieran hecho los terroristas ante la afrenta de las Fuerzas Armadas. Infringieron al sector llamado casta política. Solo importaban los años de privación del poder y de sus privilegios, y había que castigarlos. Y para acentuar más su castigo, para pagar el apoyo de la izquierda a la lucha por la libertad, también había que recompensar a esos dignos ciudadanos por su vocación democrática, al haber luchado denodadamente contra la siniestra dictadura. Qué cuentito, ¿eh? Agrego. Qué cuentito se mandaron los comunistas y los tupacomunistas. Sigo. Luego, pago de otros favores mediante, y comienza la infiltración constante de la izquierda con sus sindicatos. Claro, todos se empiezan a infiltrar a través del mecanismo y el sistema de los sindicatos únicos por rama de actividad económica en lo privado y los sindicatos únicos por rama de función del Estado a través de los consejos de salarios y las mesas de negociaciones colectivas que fue instalado todo ello por el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti. Irrumpe la democracia con un elemento extraño a nuestro Estado de Derecho, con un componente anticonstitucional, con un componente antitradición democrática en el Uruguay, como lo son los sindicatos únicos convertidos en representantes únicos a su vez de los trabajadores, integrándose a consejos de salarios que van a cogobernar en esos consejos con el gobierno que dice representar a todos los uruguayos como el cuerpo electoral soberano, representando a su vez los mandatos constitucionales, cuando a partir de ahí todo eso
es una mentira. Cuando a partir de ese momento histórico, el Estado de Derecho uruguayo, las funciones que debe cumplir, la laicidad del funcionario público, la privacidad que tiene el proyecto del Poder Ejecutivo en materia presupuestal, organizando la administración del Estado, organizando los escalafones laborales de los funcionarios públicos, organizando el régimen de ascensos, organizando el régimen de licencias, el régimen horario de trabajo, la asignación de recursos económicos, artículos 214, 215, 216, etcétera, que es cometido privativo del Poder Ejecutivo para consultar al Poder Legislativo y que el Poder Legislativo haga las correcciones, los reparos que sean necesarios para tramitar esa ley presupuestal en un término máximo de 90 días bajo un procedimiento legislativo de sanción y promulgación que obedece a la competencia del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo exclusivamente y nada más. Se le agrega este elemento extraño que son los consejos de salarios con los sindicatos entrometiéndose en toda esa labor presupuestal y organizativa del Estado. Comunismo por todos lados. Poder que usufructuaron y del cual abusaron para pagar y consolidar sus votos y hasta para auto-otorgarse pensiones que heredarán hasta sus nietos. Pero el solo hecho de haberse levantado en armas contra el Estado y sus habitantes, y hasta desconocer la Constitución, agrego, al extremo de querer derogarla, derribarla, mediante un acto armado de golpe de Estado, y los designios populares que desobedecieron una vez iniciada la democracia, cuando se refrendó una ley de renuncia procesal del Estado y luego se plebiscitó esa ley de renuncia procesal, de pretensión procesal del Estado, ley inderogable, que sometieron de todas maneras bajo el abuso de la democracia directa hacia la vía del referéndum y a los 22 años por la vía de un plebiscito, cuando el cuerpo electoral uruguayo les dijo que no derogaba esa ley, que esa ley tenía que estar vigente porque respondía a las garantías jurídicas y respondía a las garantías jurídico-procesales de lo que implica una renuncia procesal, de lo que implica el modo excepcional de extinción de esos juicios de manera irrevocable. Bueno, lo desobedecieron. Desobedecieron la Constitución y los designios populares que la Constitución también determina. Entonces, las nuevas generaciones fueron creciendo en un ambiente político donde no importaban tus antecedentes para llegar muy alto y que para acceder al paraíso de los gentiles solo bastaba militar, hacer paros, manifestaciones y revolucionar el ambiente. Es así que del costal de los PPT, es decir, de los participantes populares, trabajadores, revoltosos, militantes, ideológicos, se llegaba al poder. Y hoy lo vemos. Los Óscar Andrade, los Marcelo Abdala, los Daniel Diverio, los Fernando Pereira, los Pacha Sánchez, etc. Y hasta están sindicalizados los fiscales. Y también están sindicalizados los jueces. Cuando la Constitución dice en el artículo 58 que los funcionarios públicos no pueden ejercer ningún tipo de actividad proselitista en nombre de la función que ostentan o representan, ni tampoco en los lugares y horarios de trabajo, porque el funcionario está a la función y no la función al funcionario. Y una actividad sindical, una actividad de paros, de huelgas, de movilizaciones, de revoltijo social en nombre de reclamos sindicales que sus autoridades sindicales les imponen, están externalizando una autoridad que irrumpe y viola el principio de funcionalidad y laicidad del funcionario público
como lo determina la Constitución, en rigor subordinado a la función, porque está cumpliendo cometidos esenciales del Estado. El funcionario público está dándole vida y encarnando todas las funciones que el Estado debe cumplir. Por lo tanto, dice la Constitución, el funcionario público no puede obedecer a ningún tipo de actividad externa, a ninguna autoridad externa a la función que cumple. Ahora, cuando no está en funciones, cuando no representa esa función, cuando no está en el lugar y horario de trabajo, ahí sí es un ciudadano como cualquiera de nosotros que puede responder a cualquier tipo de organización política, social, civil, sindical, deportiva, lo que fuere, pero a nombre propio, a título personal. Pero en condición de funcionario público, en nombre de la función pública, en lugar y horario de trabajo, solo puede cumplir la función de funcionario público. Sin embargo, tenemos sindicatos hasta en la policía. El Partido Comunista, el comunismo, al Estado de Derecho uruguayo le ganó por todos lados, por goleada. Hay gente en altísimos cargos incapaces de hilvanar un razonamiento lógico. Bueno, basta ver nuestro actual presidente, que es realmente, bueno, la mojigata más infeliz que uno haya podido ver en su vida, la enorme dificultad dialéctica, expresiva, la distorsiva actitud dispersa, evasiva, de un hombre que está cada vez más cansado, se lo nota en cada reunión en la que queda dormido, porque lo están utilizando como un figurante monigote que debe hablar y firmar lo que unos monjes negros le dicen que tiene que hacer. Por supuesto que así manejados tras bambalinas, por los maquiavélicos o por los demoniales, diría yo, que responden a otros intereses, los uruguayos vamos siendo gobernados por una internacional comunista que nos usurpó la soberanía nacional. Reitero, con las conocidas excepciones, la clase política está hundiendo el país en una mediocridad que el pueblo uruguayo no se merece. Actualmente la gente que maneja los destinos de la patria no está capacitada en lo intelectual, lo ético y hasta en lo moral para ocupar el lugar que hoy disfrutan legislando para minorías ideológicas que no nos representan. Es hora de darnos cuenta que hay que cambiar el status quo de esa minoría que se apoderó del Estado, agrego yo. Ya no solo de la política, se apoderó de los instrumentos institucionales del Estado por el camino más fácil, el pacto para llegar, el acuerdo para llegar, la vía sindical, la vía sindical, sin que prácticamente nadie en esos tiempos de la historia se haya dado cuenta, excepto la clase política profesional. Hay que exigir una política verdadera con personas que estén a la altura de los reales intereses nacionales, pero es una utopía. Cita el autor acá a Mahatma Gandhi, personaje que no es de mi simpatía, lo aclaro, porque fue un pedófilo y un loquito que pusieron en el altar de los iluminados, pero era un mediocre. Y mirá lo que es la India hoy. No logró ninguna revolución pacífica. Pero tenía razón cuando decía, si hay idiotas en el poder, es porque quienes los eligieron están bien representados. Por lo tanto, yo agrego una inflexión. Además de decir, vamos a dar vuelta a la página, cosa que va a ser muy difícil, que no sé si el pueblo uruguayo, por esto que acaba de decir el autor en la parte final, no sé si el pueblo uruguayo no se merece este gobierno. Porque bajo este régimen democrático que aún se va usufructuando, bajo el modelo político de las mayorías y minorías, bajo el sufragio universal y bajo todo un ecosistema mediático que hace la propaganda sistemática a este modelo socialista, a este modelo político que ya es predominante en el Uruguay, tenemos una población que ha roto sus vínculos con la historia institucional del Uruguay.
rompieron los vínculos de nuevas generaciones con los principios funcionales del Estado, con las estructuras institucionales y con los valores democráticos republicanos que están consignados en una constitución que ya no les enseñan, porque les enseñan desde las etapas más iniciales de la educación ideología, 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 perspectiva de género, sociedad igualitaria, justicia social, diversidad en la unidad, diversidad sexual, naturaleza de género y no de sexo, derechos colectivos, derechos de privilegios, fractura social, distribución de las riquezas y una lectura marxista de la historia del Uruguay, como así también de la historia universal, con una filosofía marxista de la historia. No sé si no se lo merecen, por el contrario, es el resultado inevitable de una ingeniería político-institucional que todo el sistema político de las clases profesionales de la política pactaron que Uruguay tenga. Y este es el último resultado hasta la fecha de todo ese largo devenir histórico de aquel pacto que proviene de la CONAPRO, de la doctrina del cambio en paz de Sanguinetti, de la instalación de dos leyes de fundamental importancia para entender esto, como la ley reparatoria patrimonial de aquellos damnificados héroes populares de un Estado maldito de dictadura, y posteriormente el decreto que instaló el marco jurídico para establecer a los consejos de salarios a través del sistema del sindicalismo único, rígido, corporativo, que fue el modelo que inventó nada más y nada menos que Benito Mussolini en aquella Italia bajo el documento legal oficial, la Carta del Lavoro, modelo que también asumió Juan Domingo Perón y que el presidente Javier Milei, en estos momentos de la historia, acabó por destruir, por derribar, por derogar, para establecer un modelo flexible, democrático y plural de las relaciones laborales y de los sistemas sindicales, respetando la voluntad bilateral de las partes, la libre negociación, las disposiciones libres y abiertas de las partes, con un sistema flexible sindical, de sindicatos por empresa, de sindicatos por oficios, de sindicatos por profesiones, de sindicatos también únicos, pero que sea la población argentina como una unidad libre de elegir el modelo sindical, y ese modelo sindical debe ser muy dinámico, abierto en su inscripción, contar con personería jurídica en un trámite muy sencillo para reconocer a las organizaciones sindicales que desarrollan esos acuerdos que solo regirán, tendrán efecto, como si fuera un efecto contractual interpartes, entre las partes negociadoras, con el efecto limitado a la negociación de las partes interesadas bajo la libre disposición de la voluntad, respetando la libre bilateralidad, y hoy por hoy en Argentina predomina la opción de los sindicatos por empresa. Uruguay está muy lejos de esa libertad, está muy lejos de ese modelo, de ese campo basal del funcionamiento democrático para una sociedad abierta, plural, y que esté en el desarrollo económico de las buenas relaciones laborales, empresariales, que permitan fluir, acordar, negociar y no estar en una relación confrontativa, conflictiva, provocada unilateralmente por estas organizaciones sindicales ideológicas que ya han tomado el país y que hoy por hoy han expulsado a más de 7.300 empresas y que van a seguir lamentablemente expulsando a otras tantas porque estamos con sindicatos patoteros, violentos, usurpadores y con un gobierno que va haciendo los deberes del proyecto del Foro de San Pablo, estableciendo un Estado cada vez más caro, una burocracia cada vez más grande,
con un sistema de subsidios cada vez más grande que va a exigir lo que plantea el presupuesto: más y más impuestos, una carga tributaria cada vez más alta y más pesada, un Estado cada vez más grande y también una enorme cantidad de regulaciones administrativas y un proceso gradual, exponencial, del incremento de las tarifas públicas, de los insumos básicos de energía que nos van a encarecer mucho la vida. Todo eso en su conjunto, lo único que hace es conspirar contra el desarrollo económico, contra nuestra libertad, contra nuestra soberanía, porque estamos viviendo un periodo histórico de una democracia usurpada. Vamos a seguir con este tema. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?